Un cordial saludo para todos nuestros seguidores y lectores de Publímetro. Bienvenidos a un nuevo espacio digital acompañado de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Senadora, bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que siguen Publímetro, un gran abrazo. Senadora, en esta entrevista vamos a abordar algunos temas actuales, lo que se habló en el Congreso de la República, las reformas del gobierno nacional, lo que se viene, tanto para la nueva legislación y pues también su futuro. Yo le quiero empezar preguntando puntualmente sobre, se cumplen 2 años casi ya del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es su opinión respecto a este periodo que lleva el mandatario? Pues bueno, como tú dices, vamos a empezar el segundo tiempo de este gobierno, pero yo creo que a pesar, pues evidentemente, pues de las circunstancias que se han venido presentando, a pesar de lo que nosotros hemos llamado un bloqueo institucional, de las amenazas inclusive de golpe blando, de las decisiones que se han tomado y que han afectado precisamente a la bancada del Pacto Histórico, porque somos los que hemos perdido hasta el momento 6 congresistas, pues en el Congreso tenemos, digamos, creo un parte positivo, no solamente lo que sucedió este año, sino lo que ha sucedido estos 2 años. Es decir, hemos enfrentado un Congreso que ha estado casi, podría decirse, medio paralizado, ha sido muy difícil configurar el quórum, muchos de los proyectos han tardado semanas en poder ser agendados, cuando llegan de una cámara a otra llegan prácticamente muertos, es decir, con muy poco tiempo para que se pueda dar una discusión de fondo y además, pues yo creo que la expectativa que tienen los colombianos y colombianas de escuchar a sus congresistas, debatir, inclusive que el Congreso sea un espacio para aclarar muchísimas dudas que generalmente tiene la sociedad. Casi que el debate de la reforma se ha dado más por fuera del Congreso que en el mismo Congreso de la República. Sin embargo, logramos sacar adelante una reforma pensional que va a beneficiar a más de 3 millones de adultos mayores, que por supuesto plantea un modelo de pilares que había sido defendido no solamente por el Pacto Histórico, por el progresismo, sino por distintas fuerzas democráticas de nuestro país. Se logró llegar a un consenso para poder establecer, por ejemplo, el umbral, que fue uno de los grandes temas de discusión, y a pesar de esa estrategia de bloqueo que implementó la oposición, logró salir adelante con el consenso de las bancadas mayoritarias del Congreso de la República. Vamos paso a paso, senadora, y yo quiero detenerme en la reforma quizás más grande que ha logrado ser aprobada, que es la pensional. ¿Cuál es ese punto clave de esta reforma que es el más importante, tal vez? Pues bueno, lo primero, el pilar solidario. Nosotros tenemos hoy tenemos aproximadamente 3 millones de personas que o reciben casi nada o no reciben absolutamente nada, es decir, aquellos que reciben esos 180,000 pesos o los que sencillamente están en la indigencia, vendiendo dulces en las calles, viviendo de la solidaridad de la familia, porque a pesar de toda una vida de trabajo no lograron cotizar lo suficiente, no lograron cotizar para poder acceder a una pensión. Generalmente cuando la gente no lograba cotizar lo suficiente, se le devolvían los recursos, el tal bono pensional, se le devolvían los recursos, pero eso pues básicamente termina siendo casi que un salvavidas momentáneo y no le permite a la gente poder garantizar una pensión hasta el día de su muerte, a pesar de haber trabajado toda una vida. Entonces garantiza en primer lugar que más de 3 millones de personas van a recibir lo mínimo para su subsistencia. Yo creo que eso es absolutamente necesario cuando tenemos tantas personas en esa situación de vulnerabilidad, pero además cuando también se tiene que hacer un reconocimiento a aquellas personas que trabajaron toda una vida y que muchas veces lo hicieron desde la informalidad. No es que en el país tengamos un montón de vagos, lo que tenemos es un montón de gente trabajadora que no pudo cotizar por distintos motivos o que terminó cotizando precisamente en los fondos y los fondos pues al final no le garantizaron esa pensión hasta el final de los días. Entonces van a recibir las personas que nunca han podido cotizar un bono pensional. Esto quiere decir que estamos hablando mínimo de 500,000 pesos, que es lo que va a recibir cada uno de estos adultos mayores, que no es lo suficiente para vivir, evidentemente no, pero sí les permite unas mínimas condiciones.
un lugar donde vivir. Si tenemos una reforma a la salud, pues evidentemente el poder acceder a un servicio de salud en dignidad, y yo creo que eso es importante. Para quienes no lograron cotizar lo suficiente, se garantiza que todos los colombianos de aquí en adelante van a poder recibir mínimo un salario mínimo hasta que se mueran. Hoy no lo reciben, hoy reciben ese bono pensional. No, si no lograste cotizar lo suficiente, vas a poder acceder a un salario mínimo hasta el día de tu muerte. Y yo creo que eso es fundamental para tú tener la mínima tranquilidad de que no importa cuándo te pensiones, tú vas a recibir un mínimo. En tercer lugar, pues equilibra un poco la carga. Hoy la mayoría de los recursos de las pensiones, de los fondos que son de todas y de todos, no se iban para el pilar solidario, es decir, no se iban para las personas más vulnerables, sino se iban para pagar las megapensiones. Por ejemplo, el ejemplo más sonado, el de Pacho Santos, que recibe una mega pensión subsidiada con los recursos de todos los colombianos. Pues muy bien, no, de eso se garantiza, se responsabilizan los fondos privados de pensión, y el recurso que es de todos los colombianos va precisamente para garantizar la pensión a las personas más vulnerables o aquellas que definitivamente no lograron cotizar hasta el final. Y creo que hay un punto importantísimo para las mujeres, y es que a las mujeres se les reconoce por cada hijo criado un año de pensión. A máximo 3 hijos. Esto quiere decir que todas las mamás que trabajaron toda la vida, que muchas veces lo hicieron solas, porque este es un país de mamás cabeza de hogar, pues les van a ser reconocidos 1, 2 o 3 años en función de los hijos que haya criado en su pensión. Entonces yo creo que es una medida muy favorable, sobre todo, pues evidentemente esta última para las mujeres. La reforma laboral alcanzó a salvarse en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero se hicieron varios ajustes y se quitaron pues, algunos artículos. ¿Sigue siendo la misma reforma laboral que se propuso? Pues bueno, yo tengo que revisarlo en detalle, pero entiendo que lo que se quitan son precisamente los derechos colectivos, ¿no? Que son los derechos de los sindicatos, etcétera, y se avanza en medidas individuales que siguen estando en la reforma laboral y que son fundamentales. El reconocimiento, por ejemplo, a los días festivos, es decir, domingos y festivos, que eso era un derecho laboral adquirido que se quitó hace unos años. Y otro muy importante, el reconocimiento de la jornada nocturna, que también era un derecho adquirido, y finalmente fue un retroceso para los trabajadores y las trabajadoras el hecho de que no recibieran ese reconocimiento, esa bonificación por el trabajo nocturno. Y yo creo que ahí hay medidas muy importantes, inclusive medidas para luchar contra la informalidad, que hoy, repito, sigue siendo uno de los grandes problemas en nuestro país, porque la gente trabaja cotidianamente, pero no puede cotizar y finalmente no puede acceder, digamos, a las prestaciones sociales. Entonces creo que eso, que es, digamos, un espíritu muy importante en términos de derechos individuales, siguen estando vivos en la reforma laboral. Seguirán dando la pelea, usted lo decía, lo confirmaba hace un rato, pero seguirán dando la pelea por la reforma a la salud y principalmente la reforma a la educación, teniendo en cuenta que allí hay quizás un umbral de jóvenes que han sido fundamentales en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues bueno, yo además era ponente de la Ley Estatutaria de Educación, y lo que busca la Ley Estatutaria de Educación es que se reconozca el derecho fundamental a la educación en nuestro país, que hoy está reconocida para la primaria y la media, pero no está reconocida en los ciclos iniciales, en la media y en la superior, ¿sí? Entonces nosotros tenemos hasta primaria y máximo hasta 9º grado la educación es obligatoria, los grados 10º y 11 no, pre-kinder y kinder no. Y por supuesto la educación superior tampoco. Si nosotros hacemos ese reconocimiento, quiere decir que cuando el derecho se reconoce como fundamental, el Estado debe garantizarlo. ¿Y esto qué implica? Que todos los niños y niñas de nuestro país que están en esa etapa inicial de educación, entre los 0 y los 6 años, porque la educación es obligatoria a partir de los 6 años, cuando empiezas transición, pues va a ser obligatoria en nuestro país. Eso permite que los niños y niñas puedan formarse en una etapa que es fundamental, inclusive para construir valores sociales, para construir valores de convivencia, en fin, aspectos que son importantísimos en un país violento como el nuestro.
que ellos puedan acceder a esa educación inicial. Y por supuesto que todo el mundo sea bachiller, ¿sí? Que pueda acceder sin ningún tipo de barrera territorial o de barrera social al bachillerato y que puedan terminar el grado 10º y el grado 11 y la universidad. Eso quiere decir que todos podemos construir un proyecto de vida. Muchas veces la gente tiene que endeudarse con el ICETEX o pagando universidades privadas que no siempre ofrecen la mejor calidad, pero que terminan siendo la salida en términos de formación para las personas que están construyendo un proyecto de vida y que no quieren quedarse y que quieren tener un estudio profesional que les garantice mejores condiciones en adelante. Pues muy bien, al ser un derecho fundamental, quiere decir que todas y todos pueden acceder a la educación pública, que hay mayor cobertura en términos territorial, que hoy no existe, solamente en las grandes ciudades se ofrecen, digamos, una mayor gama de programas de formación en la educación superior y además que no existan barreras de tipo social, es decir, que no tengo que endeudarme para poder estudiar, puedo acceder a una universidad pública. Hoy tenemos la gratuidad en la educación superior, que es un proyecto de ley que presentamos algunos de nosotros en el gobierno de Iván Duque, pero que termina aprobándose en este Congreso de la República y hoy es una realidad. Las matrículas en las instituciones de educación superior pública son gratuitas en nuestro país. Senadora, uno de los temas más controversiales en estos primeros 6 meses del año ha sido que el presidente ha nombrado en repetidas ocasiones el tema de la constituyente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Pues bueno, o sea, está una oportunidad para aclarar porque creo que hay una disparidad de criterios. Por un lado está la convocatoria que el presidente ha hecho al poder constituyente, a ese proceso constituyente que es el diálogo social, que bien puede ser mediante cabildos abiertos, etcétera, pero es un diálogo social alrededor de si los derechos sociales de ese paquete de derechos fundamentales que están en la Constitución Política de 1991 se han cumplido. La gente votó en las pasadas elecciones por un cambio, precisamente porque hay toda una serie de derechos y que distintos gobiernos en los últimos 200 años no han sido capaces de garantizar, a pesar de que están en la Constitución. Y si hablamos de los últimos 31 años de vida que tiene la Constitución de 1991, pues 30 años de vida, perdón, pues evidentemente pues nosotros estamos, digamos, en mora de que esos derechos sociales se cumplan. Luego tenemos otros temas, por ejemplo, en un país en guerra, en un país que ha atravesado una historia de conflicto armado de décadas, pues por supuesto temas como la reforma a la justicia, temas como una justicia con verdad y con un enfoque restaurativo son fundamentales para que la sociedad colombiana pueda superar ciclos de violencia. Eso es uno de los temas que por supuesto tienen que ser discutidos por la sociedad colombiana. Estamos hablando, por ejemplo, de una reforma política desde 1991. En estos 33 años de Constitución, nosotros digamos, se hicieron unos acuerdos en ese momento que evidentemente no responden a la realidad actual y por lo tanto una reforma política es necesaria, pero los políticos en el Congreso no nos hemos puesto de acuerdo para sacar adelante una reforma política que es necesaria. La financiación estatal de las campañas, por ejemplo, es un tema fundamental donde nosotros tenemos dineros ilegales que permanentemente están permeando las campañas políticas y así como eso, pues toda una serie de derechos que definitivamente lo que buscan es garantizar la democracia participativa en nuestro país. Entonces, yo creo que hay reflexiones alrededor del tema. Lo que dijo hoy el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no es otra cosa que esto, que es, en primer lugar, avanzar en el diálogo social. El diálogo social es con el poder constituyente, con los sectores políticos y los sectores sociales de nuestro país, para mirar cómo le encontramos una solución conjunta a los problemas que aquejan desde hace décadas a la sociedad colombiana, que puede bien terminar en una Asamblea Nacional Constituyente ligada a la Constitución de 1991 o en otro tipo de mecanismos, pero esto lo establecerá el diálogo social, la pertinencia de una Asamblea Nacional Constituyente o no, no es una decisión tomada, que ya nos vamos por la Asamblea Nacional Constituyente, no.
La asamblea, lo que se necesita es el diálogo social, el acuerdo nacional, el diálogo nacional, que lo dijeron en otros momentos, el acuerdo sobre lo fundamental, que también lo dijeron, por ejemplo, líderes como Álvaro Gómez Hurtado, pero que en últimas era ese gran sancocho nacional, como decía Jaime Bateman Cayón, donde nos sentamos todos a encontrarle la solución a los problemas que necesitamos superar como sociedad para poder entrar de lleno al siglo XXI, a una era de progreso y una era de desarrollo. Quizás de lo más polémico de este tema de la constituyente para los sectores de oposición es que para ellos abriría la posibilidad de que el presidente pudiera reelegirse. Ese es un tema que para ese sector pues es clave. Yo quiero preguntarle, incluso de la bancada del gobierno, la senadora Isabel Zuleta lo dijo. ¿Cuál es su postura ante esto? Pues bueno, lo dijo la senadora a título personal y me imagino que hay personas que evidentemente quisieran una reelección, pero el presidente ha sido absolutamente claro, él no busca la reelección. Nosotros hemos sido como proyecto político absolutamente claro en que respetamos las reglas de la democracia y en Colombia la reelección no es permitida. Tendría que darse un proceso distinto para que se pudiese cambiar ese que ha sido un consenso de los colombianos y colombianas. Es más, quienes buscaron la reelección en este país no fuimos precisamente nosotros, quienes lograron modificar la Constitución para garantizar la reelección fueron precisamente los sectores de oposición. Entonces no se oponían entonces cuando era la reelección de su fuerza política, pero sí se oponen hoy porque es un gobierno progresista. Entonces yo creo que hay que sincerarse. Nosotros somos sinceros, no buscamos la reelección, buscamos la reelección del proyecto político, que es muy distinto y es una aspiración de cualquier fuerza política en el país reelegirse, permanecer, lograr que los cambios sociales, lo acaba de hacer México respetando las reglas, las reglas democráticas de ese país. Ellos fueron claros desde el principio, buscan el proyecto de la cuarta transformación, necesita un periodo de 18 años para materializarse, pues muy bien, llevan 2, ya van a arrancar el segundo con Claudia Sheinbaum. Eso es sencillamente que el proyecto del cambio que propuso, de la cuarta transformación que se propuso en México, tiene una continuidad. Nosotros planteamos exactamente lo mismo, queremos que el proyecto progresista continúe porque llegamos con una promesa de cambio y los cambios tienen que materializarse, tienen que ser los cambios posibles y esto pues evidentemente implica que nosotros busquemos la reelección del proyecto progresista, más no del presidente de la República. María José, vayamos a otro tema porque hace unas semanas el presidente declaró como patrimonio cultural el sombrero de su padre, el entonces comandante del M-19, Pizarro. Cuéntenos cómo le llegó esa noticia. No, pues yo recibo la noticia evidentemente como hija, pero también como una persona que lleva 20 años de su vida reivindicando la figura de Carlos Pizarro y recuperando su memoria y la memoria del M-19 como pues, recibo como una buena noticia. Por supuesto que eso suscita toda una serie de discusiones y bienvenidas sean las discusiones, porque si algo tenemos que cuestionar en nuestro país ha sido la narrativa histórica de nuestro país, donde se ha negado la historia, la experiencia, la memoria de millones y millones de ciudadanos. Repito, si no es por una ley de víctimas, en el 2011 no habría entrado en la narrativa nacional la historia, la memoria de las víctimas en nuestro país. Colombia es un país que ha atravesado décadas de violencia, de un conflicto armado absolutamente degradado que ha tenido distintos ciclos desde que nos convertimos en nación hace 200 años, pero a partir de entonces la sociedad colombiana se ha enfrentado y se ha asesinado entre hermanos. Y nosotros no tenemos referentes para la paz o no hemos construido referentes para la paz. Hemos construido referentes para la violencia. Tristemente, aquí se han exaltado figuras como comandantes de los grupos paramilitares, como narcotraficantes, y no se han exaltado, no se han construido los referentes para la paz. Mi padre evidentemente fue un comandante de la guerrilla en Colombia y tiene una responsabilidad que ni él eludió en su momento, ni ningún miembro del M-19 ha eludido hasta hoy,
pero dio el gran paso, le abrió una posibilidad distinta a los colombianos. Es el primer proceso de paz exitoso en Colombia y en el continente, modelo para la desmovilización de otros grupos insurgentes en distintos lugares del continente latinoamericano. Un hombre y un grupo humano que firmaron la paz por convicción, porque cuando tú eres una organización político-militar, pues evidentemente buscas unos objetivos políticos. Cuando ese acuerdo político en medio de la negociación se cae en el Congreso de la República, mi padre y los miembros del M-19 firmaron la paz porque quisieron, porque ya no había acuerdo político, quiere decir por convicción. Senadora, ¿usted conoce tal vez la historia de ese sombrero? Que de pronto no la pueda contar. Pues mira, yo desconocía que el sombrero existía hasta esta declaratoria. Yo tengo uno de los sombreros de mi padre. Ese sombrero lo entregué el día que fue asesinado mi padre a la Quinta de Bolívar y unos años después me lo devolvieron porque no sabían qué hacer con el sombrero y desde entonces lo tengo yo. El sombrero que tengo yo fue expuesto en el Museo Nacional de Colombia, en Cartagena, en distintas exposiciones, en fin. Y este otro sombrero permaneció en el exilio junto con uno de los hombres más cercanos de mi padre, que hacía parte de la seguridad de mi padre, pero que además era, por supuesto, un compañero. Él tuvo que exiliarse unos años después del asesinato de mi padre y el sombrero permaneció en el exilio desde entonces. Y ahora, dicho por él mismo, sabía que el sombrero no le pertenecía, que le pertenecía a Colombia, pero estaba esperando qué sucedía en la historia de nuestro país y si el sombrero podía regresar a Colombia. Con un gobierno progresista, pues evidentemente se abría la posibilidad de que el sombrero pudiera regresar. Se le entrega al presidente Gustavo Petro y él lo declara como un símbolo, como un bien cultural de nuestro país. Y tenemos que también entender que culturalmente nosotros tenemos distintos símbolos, algunos bienes patrimoniales, algunos bienes inmateriales, pero que tienen un significado importante, como es en este caso el sombrero de Carlos Pizarro, que es un símbolo de paz y no de guerra, y esto tiene que quedar absolutamente claro. Para finalizar este capítulo, digamos, de su padre, senadora, hay algunas preguntas que a veces se hacen en la opinión pública y es, ¿qué tipo de relación tuvo de pronto su padre con el actual presidente Gustavo Petro? ¿Llegaron a conocerse? Pues bueno, fueron compañeros. Evidentemente el presidente Gustavo Petro en aquel entonces era bastante más joven que mi padre. Él hacía parte, si no estoy mal, de la Dirección Nacional y mi padre era el comandante general del movimiento 19 de abril. El presidente además militaba más en las estructuras más urbanas, no en la Fuerza Militar Rural, mi padre estaba en la Fuerza Militar Rural, es decir que no fue de los más cercanos a Carlos Pizarro, pero por supuesto hacían parte de la misma organización. Es decir, compartían ideales, compartían propósitos, pero no obligatoriamente, digamos, fueron los mejores amigos, por decirlo de alguna manera, eran compañeros, pero por supuesto, inclusive en términos de una jerarquía en una organización militar, pues estaban en espacios distintos, había una diferencia etaria, pero pues evidentemente hoy, pues Gustavo Petro reivindica no solamente las banderas y la ideología de mi padre, sino de todos aquellos miembros del M-19, pero en 34 años de democracia, pues por supuesto los ideales progresistas y de izquierda de nuestro país. Entonces, creo que él mismo también ha venido reflexionando sobre su propia historia, como tiene que suceder con una persona que logra comprender las complejidades de una nación, sobre todo de una nación como la nuestra. Senadora, ya para ir finalizando, tengo dos preguntas rápidas, nada más, y es, no la puedo dejar ir sin preguntarle sobre el lamentable hecho de corrupción que se destapó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Si de alguna manera esto claramente desprestigió al gobierno y le quitó puntos. Pues mira, la corrupción en nuestro país es endémica, casi que hace parte estructural de la sociedad, dramáticamente, tristemente. No debería ser así en este y en ningún otro gobierno. Deberíamos
como sociedad ser tolerantes con la corrupción. Y este gobierno, a pesar de que tiene que padecer dinámicas de corrupción en su propio seno, en su gobierno, yo creo que ha sido absolutamente tajante que como gobierno y como fuerza política no toleramos la corrupción. Al día siguiente de cualquier escándalo de corrupción, las personas salen de sus cargos. Hay una actitud inclusive de solicitar de manera rápida investigaciones. Nosotros como proyecto político somos los primeros en rechazar cualquier actuación corrupta al interior de este gobierno y al interior de las fuerzas políticas que hacemos parte de este gobierno. Y es un principio ético nuestro, ¿sí? No quiere decir que estemos exentos, tristemente no estamos exentos. Deberíamos estarlo, sí, creo que tenemos que luchar todos por superar dinámicas de la corrupción que están enquistadas en el Estado colombiano, en todos sus niveles, la corrupción a nivel local, la corrupción a nivel regional y por supuesto la corrupción al nivel del gobierno nacional. Y en un gobierno como el nuestro no solamente no solamente es condenable, sino que es doloroso, porque nosotros tenemos una historia de lucha contra la corrupción. Ahora, lo que sí no permitimos es que quienes realmente han durado décadas robándose los recursos de todos los colombianos, ahora vengan con el cinismo más grande a tildarnos a nosotros de corruptos cuando ellos fueron los que propiciaron y permitieron que esa corrupción se enquistara en la sociedad colombiana y en el Estado colombiano. En eso sí somos tajantes. Desde varias organizaciones sociales y gremios se habla de cuándo tal vez podrá dar usted el paso de ser parlamentaria de pronto a gobernar. La posibilidad está abierta en usted de que tenga algún proyecto para hacernos alcalde de la ciudad de Bogotá o en su futuro presidenta. Pues bueno, cualquier persona que está en política tiene aspiraciones de seguir creciendo y de seguir escalando, porque uno se debe a unos principios, a unos ideales y se debe a la gente por la que trabaja. Yo, por supuesto, vuelvo y repito, llegué a la Cámara y dije, muy bien, vamos a seguir en un camino de ascenso. Esperamos hacerlo de la mejor manera. Esto implica, vuelvo y repito, que tenemos que prepararnos, formarnos, construir un liderazgo muy conectado con la gente, muy conectado con la sociedad, coherente, porque yo creo que hay un principio que debe regir a las personas que son servidoras públicas y que además están en política, y es la coherencia. Uno defiende unos principios, uno como vive lo que uno defiende, así como uno defiende, tiene que ser coherente en la vida privada, pero también en la vida pública, y por lo tanto construir y fortalecer ese principio de coherencia es fundamental, de diálogo, de capacidad de dialogar con otros sectores políticos, porque en este país estamos y tenemos que caber todos. Eso yo creo que es parte de las enseñanzas que yo he recibido, por lo menos de personas como mi padre, y por supuesto preparar y abrir las compuertas para un tiempo político para las mujeres. Yo creo que ese tiempo ha llegado y estamos asistiendo a la entrada de las mujeres en los espacios de conducción, ya no solamente como un 1%, un 2%, un 5%, en este caso ya hemos llegado a un 30% en el Congreso de la República por la decisión del del pacto histórico de estas listas paritarias y con alternancia, pero por supuesto la irrupción de las mujeres en política es una realidad no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, y tenemos que prepararnos para un tiempo en el que las mujeres podamos conducir y gobernar. Y estoy segura, además, de que va a haber mucho más cuidado. Si algo caracteriza a las mujeres es el cuidado. Entonces, cuidado por los recursos públicos, cuidado por las instituciones, cuidado por la democracia, cuidado por la sociedad colombiana. Es decir, ese entorno amoroso que sentimos todos los colombianos y colombianas en nuestros hogares, tenemos que hacer que Colombia sea también nuestro hogar, un hogar seguro y amoroso. Y por lo tanto, pues bueno, tenemos que prepararnos todas las mujeres para fortalecer nuestro liderazgo y por supuesto nuestros compañeros para estar dispuestos a acompañar a las mujeres que han fortalecido su liderazgo y que hoy son representativas en el país. Senadora, gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista y pues esperamos que este gran acuerdo nacional del que se habla pues se pueda lograr. Así es, el diálogo siempre será
la mejor salida ante la violencia y la desigualdad. Así que bienvenido el Acuerdo Nacional. Gracias.